Estás a punto de presenciar la clase maestra de trading definitiva sobre la operativa real de Momentum que necesitabas para ser rentable en tu trading. Te voy a enseñar exactamente cómo los profesionales explotan la inercia del mercado para generar retornos masivos. Porque la realidad que te han vendido es falsa. Tus indicadores de retail te están mintiendo y la idea de que un activo está sobrecomprado o sobrevendido está destruyendo tu cuenta de trading ahora mismo. En la gestión profesional y en el trading cuantitativo no usamos el momentum para predecir techos macroeconómicos o para adivinar mágicamente el valor intrínseco de un mercado. Lo usamos como un arma de asedio. Hoy te voy a enseñar a utilizar el momentum para aumentar la rentabilidad de tu cuenta de trading alineando el capital con los flujos de liquidez direccionales dominantes, explotando las inercias y la extrema lentitud con la que los traders novatos y los analistas tradicionales procesan la nueva información. He analizado miles de algoritmos, sí, miles, solo en TheChain se generan más de 2000 EAs por semana. Y te puedo asegurar que si no aplicas lo que te voy a compartir en este vídeo, perderás tu cuenta de trading en el primer mes intentando atrapar el cuchillo cayendo con la mano desnuda, creyendo que estás comprando barato en lugar de seguir la inercia. Sé que estás frustrado, operando falsa ruptura y viendo cómo el mercado hace lo contrario a lo que te dicen tus indicadores o tu estrategia, pero eso termina hoy mismo. Hoy vas a aprender la cuantificación empírica del momentum, el factor de riesgo sistemático más estudiado, debatido y rentable de la historia financiera moderna. Y al final de esta clase maestra no solo te revelaré el secreto de cómo la élite aplica este concepto en los mercados financieros para aislarse de las crisis, sino que te regalaré el indicador algorítmico, uno mío propio, con 5 características únicas que he programado específicamente para que automatices todo esto en tu plataforma de trading de forma totalmente gratuita. Antes de comenzar, quiero ser claro contigo. Esto no es heurística barata ni suerte. El momentum aplicado de forma profesional es la refutación empírica y matemática de la hipótesis del mercado eficiente, pero debes aprender a aplicarlo de forma correcta. En los próximos minutos te voy a entregar el marco de trading profesional exacto que necesitas para que dejes de operar como un aficionado y empieces a ver resultados de una vez por todas como un profesional. Primero, estableceremos la taxonomía real del momentum. Aprenderás la diferencia de vida o muerte entre el momentum absoluto y el relativo y cómo unirlos en el famoso dual momentum. Segundo, purgaremos tu forma de leer los osciladores. Desglosaremos el ROC y el momentum estocástico para que entiendas la trampa del falso agotamiento de mercado que tanto dinero te está costando. Y tercero, te mostraré cómo blindarte contra los mortales momentum crashes usando el indicador profesional que te voy a regalar hoy. En este vídeo vamos a desmitificar la inercia del momentum retail y arrojar conocimiento y luz al asunto por completo. Porque esto es ingeniería financiera real aplicada. Esto es TheChain. Comenzamos. Para que no te engañe ningún gurú con teorías retail inútiles y modernillas, primero debes tener claro que el concepto de inercia direccional o momentum precede con creces a la era de las computadoras. En 1838 ya se documentaban las tácticas de David Ricardo operando en Londres basado en la tendencia. En los años 50, Nicholas Darvas transformó una cuenta modesta en millones con su teoría de las cajas. Pero la legitimidad académica estalló por completo en 1993, cuando Narasimhan Jagadish y Sheridan Titman demostraron matemáticamente en el Journal of Finance que comprar las acciones ganadoras de los últimos 6 meses y vender las perdedoras generaba un retorno excesivo, destruyendo por completo la teoría de que los precios siguen un camino aleatorio. Aquí está el primer error fatal del trader retail, que debes conocer desde ya para evitarlo desde ahora. El momentum no es solo momentum y ya está, como siempre te han enseñado. Es algo más y se divide en 2 arquitecturas. Déjame que te lo enseño. Primero tenemos el momentum relativo.
Su lógica es evaluar el rendimiento de un activo comparándolo estrictamente con sus competidores. Por ejemplo, enfrentas a Apple contra Microsoft y compras el que tenga mayor tracción alcista. Es el equivalente a apostar siempre al caballo más rápido de la carrera. El defecto letal de este modelo es ciego a las crisis macroeconómicas. Si ocurre un colapso generalizado y todo el mercado se desploma, la pista de carrera entera se inunda, tu caballo se ahoga y con él tu dinero. El momentum relativo no tiene un mecanismo de salida a liquidez, simplemente te obliga a comprar, por ejemplo, el caballo menos malo de todos los caballos de la carrera, que puede ser el que se esté ahogando más despacio. Con el momentum relativo terminarás perdiendo hasta un 40% de tu capital de todas formas, hagas lo que hagas. Está matemáticamente estudiado. Por lo tanto, necesitas la segunda pieza, el momentum absoluto. El momentum absoluto evalúa al activo contra sí mismo y contra una tasa libre de riesgo. Actúa como un interruptor de circuito. Si la tendencia no es positiva frente a un bono del Estado, por ejemplo, expulsa tu capital a liquidez y te salva de ahogarte. En otras palabras, para que nos entendamos todos, su función no es comparar a tu caballo con otros, sino evaluar si la pista entera se está hundiendo y en caso de que la pista se vaya a inundar, deja de operar y mantiene tu dinero en efectivo. Matemáticamente evalúa el rendimiento histórico de tu activo, ya sea una acción, una criptomoneda, un par de divisas de Forex, el oro, etc. Todo contra sí mismo y lo compara frente a una línea base de seguridad, una línea cero. Pero ¿cómo haces tú un algoritmo en plataformas como MetaTrader si solo estás viendo el gráfico de Bitcoin o del euro, por ejemplo? Muy simple, utilizando la línea de cero absoluta. En el trading, mantener tu capital en efectivo tiene un rendimiento base del 0%. Eso lo tenemos todos claro. Si no opera, tu dinero se mantiene igual. Si la tasa de cambio de tu activo cruza por debajo de cero, significa matemáticamente que estar líquido en dólares o stablecoin o cualquier fiat es más rentable y seguro que estar dentro del propio mercado. Piensa en esto como el interruptor de emergencia de una máquina pesada. Si la tendencia de tu activo no es capaz de superar la rentabilidad fija y aburrida de estar simplemente en efectivo parado, el sistema detecta que estás operando en un régimen tóxico y no se debe operar. Automáticamente corta la corriente y expulsa todo tu capital a liquidez pura y te sube a un bote salvavidas mientras ves desde lejos cómo el resto del mercado se está ahogando. El verdadero secreto profesional que nadie te cuenta es combinarlos. Aplicar el dual momentum, buscar el activo más fuerte, pero asegurarte siempre de que supera el momentum absoluto para no hundirte con el mercado. Tu primera victoria hoy es entender cómo medir esta velocidad direccional y para ello usamos el indicador ROC o Rate of Change. Matemáticamente su fórmula analítica es simple. El precio actual menos el precio de hace n periodo dividido por el precio base. Esto no es un promedio rezagado, es la primera derivada del precio, es aceleración pura. Pero aquí reside la trampa donde mueren los minoristas quebrando sus cuentas de trading por completo. Así que escucha. Un oscilador clásico de momentum asume ingenuamente que cualquier cruce del ROC por encima de la línea cero es una señal de compra válida. Pero operar así es un suicidio financiero y está matemáticamente demostrado. ¿Por qué? Porque la fórmula básica que tienen todos los indicadores de momentum en todas las plataformas no sabe distinguir entre acumulación institucional real y un short covering rally, es decir, un cierre masivo de posiciones cortas que genera compras sintéticas y temporales. Esto es lo que crea los famosos rebotes de gato muerto en mercados bajistas, en los que cae todo el mundo o al menos todos los que no hayan visto este vídeo. El indicador te marca compra. Tú entras y el mercado te aplasta al retomar su tendencia principal y tú ves el negativo de tu cuenta crecer y crecer sin poder remediarlo. Para aniquilar este déficit estadístico, la ingeniería cuantitativa exige aplicar filtros estructurales y te lo enseño ahora mismo. Por eso, el indicador que te voy a regalar hoy ya incorpora dos características únicas que auditan la anatomía del mercado antes de darte una señal. La primera es el filtro absoluto de doble validación.
En el trading profesional, la velocidad no sirve de nada si contradice la estructura. Por ello, este filtro exige que la aceleración del ROC y el consenso de valor institucional, representado por una media móvil exponencial de 50 periodos, estén perfectamente alineados. Si el momento indica compra, pero el precio subyacente opera por debajo de la media institucional, el sistema detecta matemáticamente una divergencia estructural. Entiende que ese impulso alcista es solo ruido para atrapar traders retail. Automáticamente pinta el histograma de gris neutral y te prohíbe operar, evitando que te conviertas en la liquidez de salida de los grandes fondos. La segunda es la cuantificación de fuerza histórica. El mercado no es estático, eso lo sabemos todos. De hecho, por definición, el mercado es no estacionario. Sus regímenes de volatilidad mutan constantemente. Un salto del 2% puede ser una ruptura masiva hoy o simple ruido intradiario mañana. Por lo tanto, el algoritmo no usa niveles fijos, calcula y promedia en tiempo real la desviación de fuerza de los últimos impulsos relevantes. Si el mercado intenta subir, pero esa inercia no logra quebrar su propio umbral histórico reciente, el sistema lo clasifica como momentum débil, pintando la barra de naranja oscuro. ¿Qué detecta esto? Pues detecta la ausencia de patrocinio institucional. Te advierte que el movimiento carece del volumen y capital necesario para sostener una tendencia real. El algoritmo solo te dará luz verde cuando la direccionalidad pura, la macrotendencia institucional y la inyección anómala de capital estén 100% sincronizadas. Hasta aquí la teoría parece infalible. Entendemos la fórmula y filtramos la fuerza. Ya somos rentables. Pero aquí es donde el mercado pulveriza muchas cuentas de trading en su primera semana. Los traders novatos realmente creen que están operando momentum, cuando en realidad están siendo devorados vivos por la reversión a corto plazo y el ruido del mercado. Los indicadores tradicionales como el MACD u otros te acribillarán a señales falsas de compra y venta cuando el mercado entre en un rango lateral y van a destruir tu cuenta por miles de cortes diferentes. Por eso, la tercera característica única del indicador que te voy a regalar hoy es la memoria direccional estricta. El algoritmo rastrea el histórico hacia atrás, ignorando por completo todo el ruido temporal, como las consolidaciones y retrocesos débiles, hasta encontrar quién tenía el control real del mercado por última vez. Gracias a esto, las flechas de confirmación solo se imprimen cuando hay un verdadero cambio de régimen, ignorando las lateralizaciones tóxicas. Llegados a este punto, quizás te estés preguntando, pero Ignacio, si el momentum es tan obvio y rentable, ¿por qué los grandes fondos eficientes no lo arbitran hasta hacerlo desaparecer? La respuesta radica en dos fuerzas insuperables, la psicología humana y el riesgo corporativo. Desde la perspectiva de las finanzas conductuales, el modelo académico de Hong y Stein demuestran que los analistas fundamentales tradicionales y en general todos los traders retail son lentos por naturaleza. Cuando se publica una noticia importante, el mercado asimila esos datos poco a poco, lo que provoca que el precio sufra una subreacción inicial muy potente, los típicos movimientos de subida y bajada muy rápido hasta que el precio finalmente asimila toda la información y se estabiliza y coge direccionalidad. Es en esa ventana de ineficiencia donde entran los algoritmos de momentum, inyectando capital masivamente y creando un tsunami por inercia que empuja el precio muy por encima de su valor intrínseco. Por el lado racional y corporativo, el verdadero culpable es el riesgo de carrera institucional. El 90% del dinero del mundo lo gestionan fondos que responden ante clientes. Si un gestor decide no comprar la burbuja tecnológica del momento por ser conservador y su fondo obtiene un rendimiento inferior al resto, los clientes evidentemente se retirarán su capital y se irán a la competencia, y el gestor será despedido mucho antes de que el mercado le dé la razón fundamental. Esta coerción sistemática obliga a las instituciones a perseguir en cierta forma las tendencias de forma casi obligatoria, convirtiéndose en el motor inagotable que alimenta el momentum.
Sabiendo esto, podemos pensar que el problema es simplemente psicológico, pero si auditamos la ejecución técnica, descubrimos la peor falacia de todas, los indicadores de oscilación u osciladores. La mala praxis más extendida en redes sociales es enseñarte que si el RSI pasa de 70 o el estocástico pasa de 80, el activo está sobrecomprado y a punto de caer o viceversa. Esto es matemáticamente ridículo. Tal cosa no existe. Siento ser yo quien quiebre tus creencias de trading y análisis técnico, pero es la realidad. Para que lo entienda de una vez por todas, el RSI desarrollado por Wells Wider no evalúa precios absolutos, evalúa la velocidad de ganancia frente a pérdida. Un oscilador en la zona de 85 no significa agotamiento o sobrecompra, significa todo lo contrario, que la presión compradora ha obliterado o tachado a los vendedores del mercado. Mira este ejemplo, el RSI llega a sobrecompra fuerte e incluso gira en corto y da señal de venta. La teoría retail dice que el mercado debería caer y es un argumento más que convincente para vender un curso de trading por internet con un sistema milagroso a usuarios novatos que recién llegan al trading. Pero mira esto, ahora mira la realidad de lo que sucedió a continuación. El mercado, lejos de girar en corto, siguió subiendo por meses y meses. Todos los que hubiesen esperado el giro perdieron sus cuentas de trading por completo. Olvida la sobrecompra y la sobreventa. Tal cosa no existe más que como concepto teórico para expresar un estado puramente especulativo del mercado. Para que nos entendamos todos, imagina este concepto. Imagina un Ferrari a 250 km por hora. La aguja del velocímetro en zona roja. ¿Y qué pasa? No significa que el coche irá en reversa, todo lo contrario, significa dominio absoluto de la pista. En megatendencia financiera, un activo fuerte puede mantenerse fuerte indefinidamente, subiendo un 300 o un 400%, a espaldas de los incautos que vendieron anticipando ese retroceso. Por eso, la cuarta característica única del indicador que te voy a regalar hoy es su inmunidad a la falacia del agotamiento. Al no estar confinado entre 0 y 100 de forma artificial y usar la fórmula analítica pura del rate of change, el algoritmo que he creado jamás te engañará para que salga antes de tiempo. Te permitirá surfear las grandes burbujas hasta que la inercia se quiebre matemáticamente por debajo de su propio promedio. Sé que toda esta arquitectura matemática puede parecer abrumadora en la teoría, así que vamos a bajarla a la gráfica. Aquí tienes el indicador aplicado directamente sobre el gráfico del eurodólar en temporalidad de 1 hora. Fíjate en el panel de control inferior. Primero observa la matemática en tiempo real. El sistema te está diagnosticando que el régimen actual es de momentum bajista fuerte. Y más importante aún, te está calculando exactamente el lote dinámico con respecto al 1% de tu cuenta. Te dice que necesitas exactamente 7.43 lotes para arriesgar solo el 1% de tu cuenta basado en la volatilidad actual de esta vela. Ahora mira el histograma. Observa el gran impulso alcista de la izquierda. El algoritmo pinta una barra verde brillante porque hay aceleración real y patrocinio institucional. Pero fíjate qué pasa cuando el precio hace un retroceso justo después del primer impulso inicial. Un indicador normal te habría dado señal de venta, pero este indicador pinta barras grises. Detectó una divergencia contra la macroestructura y te protegió de entrar en corto en un simple retroceso o corrección. Y mira las barras naranjas en la zona de consolidación del medio. El precio se mueve arriba y abajo, pero la fuerza del histograma no logra quebrar la línea blanca punteada del promedio histórico. Te avisa de que ahí no hay volumen institucional real, solo ruido. Es gracias a esta memoria direccional y a estos filtros que las flechas de compra y venta en el gráfico principal solo se imprimen en verdaderos cambios de régimen, manteniéndote completamente fuera de las lateralizaciones tóxicas que queman las cuentas de los novatos. Es uno de mis indicadores favoritos y como te lo voy a regalar, seguramente sea uno de tus favoritos también cuando veas el potencial que tiene en el mercado real. Vamos a llevar toda esta teoría al siguiente nivel, al balance de resultados de la cuenta. Porque ver un par de señales exitosas en un indicador en un gráfico a toro pasado no sirve de nada.
Aunque ya os lo digo, este indicador no repinta, es 100% objetivo y lo vais a poder comprobar vosotros mismos cuando lo descarguéis. Pero ahora vamos a someter este conocimiento a la prueba de fuego sobre el mercado real y a lo largo del tiempo, y te lo voy a simplificar al máximo. Nos vamos a ir a la plataforma de TheChain. Aquí vamos a poder automatizar toda la lógica creando un bot de trading profesional en segundos, y lo haremos gracias al nodo de Momentum Pro nativo de TheChain, que en esencia está replicando el indicador que acabáis de ver. Ya sabéis que dentro de TheChain no solo podéis crear bots de trading profesionales o automatizar cualquier estrategia, sino que también tenéis acceso a indicadores profesionales como este que no existen fuera de la plataforma. Y esta es vuestra gran ventaja sobre el resto de los inversores retail. Este nodo calcula en concreto y hace todo lo que el indicador que habéis visto, pero con algunas mejoras adicionales que te ayudarán a crear un bot de Momentum con lógica y resultados profesionales. Al incorporar este nodo en el flujo lógico de nuestra estrategia, no estamos arrastrando un indicador barato que viene gratis en todas las plataformas de trading del mundo. Estamos arrastrando un algoritmo profesional que nos permite operar el momentum con toda la formulación matemática y profesional que acabamos de ver. Para el ejemplo, no lo voy a incorporar en una estrategia, sino que voy a crear una estrategia de momentum directamente para ver el potencial individual del algoritmo. Con este nodo vamos a programar un algoritmo puro de momentum absoluto. A diferencia de los modelos multiactivos complejos, esta arquitectura tiene una elegancia letal y está diseñada para dominar tu terminal de MetaTrader operando un solo activo a la vez, ya sea Bitcoin, oro o el eurodólar. Paso número 1, el filtro estructural. Aquí queremos que el nodo evalúe la tendencia macroscópica para asegurarse de que jamás operamos contra la corriente principal. Con esta salida lo que hacemos es operar solo si se da la señal de la vela de color rojo o verde que habíamos visto antes. Paso número 2, el filtro absoluto. Aquí audita si la inercia real y la aceleración matemática del activo superan la línea cero absoluto. Básicamente buscamos que solo opere cuando el volumen del indicador sea de régimen alcista o bajista pero fuerte. Si la inercia direccional es positiva y validada, el bot ejecutará la entrada. Con esto claro ya simplemente creo el bot. Lo voy a hacer con un simple buy y sell a mercado. Sin complicaciones, directamente cojo y uno las dos condiciones, una para buy y la otra para sell. Ya está, bot hecho. Construyo el bot y lo descargo. Y ahora nos vamos al MetaTrader a ver cómo se comporta. Observa el comportamiento del bot en este backtest. Nuestro sistema ya es sólidamente ganador por una razón fundamental. Opera como un francotirador institucional de momentum profesional. El algoritmo no persigue el precio en cada movimiento. Espera pacientemente a que exista un momentum real, alto y matemáticamente validado para inyectar el capital. Pero aquí está la verdadera magia visual. Fíjate qué ocurre aquí en esta zona donde la fuerza decae. Incluso si el momentum sigue existiendo y la tendencia parece alcista, si no cumple con nuestras estrictas exigencias de volumen e inercia, el filtro absoluto lo detecta al instante. Automáticamente frena la operativa, liquida las posiciones y neutraliza tu exposición al mercado. Corta el riesgo de raíz y nos aísla por completo de los temidos rangos laterales de esos impulsos vacíos que no tienen gasolina y terminan en reversiones falsas. Mientras los traders novatos ven cómo sus cuentas se desangran lentamente, triturados por el ruido del mercado en zonas de consolidación, este bot bloquea tus ganancias y se queda flat. Observa el estancamiento desde la barrera, 100% protegido en liquidez. Y mira lo que pasa en el gráfico justo después. En el milisegundo en el que el volumen direccional y la fuerza del momentum regresan al activo, el sistema despierta, entra al mercado y vuelve a exprimir la tendencia masiva. Esquivaste el ruido, evitaste una reversión, filtraste las trampas del mercado sin mover un dedo y tu curva de capital sube y sube como una escalera perfecta con riesgo controlado. Y lo importante aquí no es esquivar el ruido, sino evitar el giro del mercado en contra de nuestra operativa. Algo que el algoritmo, como habéis visto, evita bastante bien. Porque como hemos visto, ya no estamos en el mercado ni tenemos operativa. Antes ya nos ha dejado de operar.
Pero para que entiendas este funcionamiento mejor, te lo explico con el indicador de nuevo, que es más visual. Volvamos a nuestro gráfico con el Momentum Pro institucional cargado para que veas la anatomía exacta de este blindaje. Todo comienza aquí, en el activador. Venimos de una caída, pero el algoritmo detecta una inyección de capital institucional real. Supera nuestro umbral de exigencia, imprime la barra verde brillante, lanza la flecha de compra y entramos al mercado. Hasta aquí capturamos el inicio de la tendencia. Pero fíjate en lo que ocurre justo después en estos recuadros rojos. El mercado empieza a dudar, hace pausa, retrocesos erráticos, el volumen cae, puede venir una corrección o un giro, y aquí un trader novato seguiría dentro, cruzando los dedos, rezando para que el precio no se gire y barra su stop loss, que seguramente lo barrerá. ¿Qué hace nuestra arquitectura? Fíjate en el indicador abajo en la zona de espera. Detecta instantáneamente que el momentum ha perdido su fuerza estructural. Las barras se vuelven de color gris o naranja. El sistema anula cualquier señal y nos saca. Nos hemos quedado flat. Hemos evitado la corrección o incluso el giro. No estamos en el mercado cuando ocurre el giro traicionero porque el algoritmo nos expulsó mucho antes de que el peligro fuera visible en el precio. Y aquí está la verdadera maestría cuantitativa que necesitas para ser rentable. El sistema te protege, pero no te deja fuera de la macrotendencia. Observa los círculos verdes. En el milisegundo exacto en el que el ruido desaparece y el volumen direccional masivo regresa, el indicador se reactiva. Nos marca estas reentradas quirúrgicas, que son las barras verdes de continuación. Entramos, exprimimos el impulso puro con el lote exacto y no salimos en cuanto la gasolina se acaba. Sin estrés, sin aguantar retrocesos, operando únicamente la inercia institucional más violenta y limpia del mercado. Para que lo veas en directo, dejé el bot operando un poco más de tiempo y esto es lo que pasó. Sin trampa ni cartón, fíjate en esto. Dejé un rato más corriendo el backtest. El bot hace exactamente lo mismo que acabamos de ver y analizar con el indicador. Opera en los impulsos confirmados para exprimirlo, pero detiene la operativa, es decir, nos deja fuera del mercado en flat cuando se viene un retroceso o giro. Fijaros en el balance, ya supera los 14.000. No es magia, es trading algorítmico y cuantitativo. Tú mismo vas a poder comprobarlo porque te vas a poder descargar el indicador desde el canal de Telegram totalmente gratis. Llegados a este punto, el 99% de los traders se darían por satisfechos. Tienen un bot rentable que sobrevive a las crisis, todo parece perfecto, pero si te conformas con esto y no le das una vuelta, estás operando como un aficionado. Estás dejando una fortuna en la mesa y sigues expuesto al asesino silencioso de la academia cuantitativa, los momentum crashes. Estos colapsos estadísticos ocurren justo al salir de mercados bajistas prolongados. Cuando el mercado pivota y se inyecta liquidez, los activos basuras hiperapalancados sufren un short squeeze apocalíptico y la volatilidad general del mercado revienta. Si operas un sistema automatizado rentable pero utilizas un tamaño de lote fijo o estático, estás cometiendo un error fatal que te va a costar tu cuenta. Un lote fijo significa que estás arriesgando muy poco capital cuando el mercado es seguro y estás arriesgando demasiado cuando la volatilidad es caótica. Tu bot puede ser que gane dinero, sí, pero no está optimizado y no es matemáticamente positivo. ¿Cómo pasamos de un bot rentable a una máquina de asedio institucional que exprime la máxima rentabilidad posible con el mínimo riesgo? Te lo muestro ya mismo. La pieza maestra que estabiliza y propulsa esta inmensa arquitectura se llama dimensionamiento de posición dinámico escalado por volatilidad. Grábate esto en piedra. Para maximizar retornos masivos, tu capital debe escalarse de forma inversa a la volatilidad del mercado utilizando el rango verdadero promedio o ATR. Tu tamaño de posición ya no es un lote fijo inventado por ti o calculado por lo que querías perder. Ahora es una ecuación precisa. Capital arriesgado al 1% dividido por distancia de stop loss multiplicado por el ATR. Observa cómo esto transforma tu operativa. Fase número 1, el despegue. Comienza la tendencia. La volatilidad o ATR es minúscula. El mercado es predecible.
La fórmula matemática detecta este entorno seguro y te permite inyectar un lote más grande, maximizando así brutalmente tu rentabilidad inicial en la zona de menor riesgo. Fase número 2. Exuberancia irracional. Nos acercamos al pico de la burbuja o al preludio de un momentum crash. Las oscilaciones diarias se vuelven violentas. Aquí el ATR explota al alza. Automáticamente, al aumentar el riesgo del mercado, el tamaño de tu lote exigido se encoge mecánicamente hasta volverse microscópico. Te desapalanca de forma pasiva del mercado. Estás ganando más dinero al principio y protegiéndote al final. Y esta es la característica más disruptiva de toda nuestra infraestructura. El 99% de los indicadores solo te dicen cuándo entrar, pero este además te dice también cuánto operar. Y lo mejor de todo es que el nodo de Momentum Pro de T-Chain que usamos en nuestro bot, al igual que el indicador que te regalo hoy, cuenta con un motor de cálculo predictivo de lotaje integrado 100% automático. Lee constantemente la volatilidad del activo, toma el balance en tiempo real de tu cuenta y te escupe el tamaño de lote matemático exacto requerido para esa vela en particular. Y para que veas la diferencia entre un trader retail y uno cuantitativo, mira este segundo backtest. Es exactamente la misma estrategia de momentum que antes sobre el mismo tramo del mercado, pero ahora le hemos activado el motor de lotaje dinámico y el beneficio, como estás viendo en el mismo periodo, es casi el doble. Observa la pestaña de operaciones de MetaTrader. En las zonas seguras, cuando la tendencia acaba de nacer y la volatilidad es baja, fíjate cómo el bot ataca con fuerza, entra con 0.44 lotes, exprimiendo al máximo la zona de menor riesgo. Si el mercado se volviese caótico y la volatilidad explotase, sería el preludio perfecto para un momentum crash. ¿Qué haría el bot aquí? Sin que tú toques nada, detectaría el pico del ATR y reduciría automáticamente su entrada a lote microscópico 0.10 o 0.05, por ejemplo. El resultado final, el drawdown masivo que destruiría tu cuenta con un lote fijo, aquí simplemente desaparece. La curva de capital se vuelve suave, exponencial y está 100% blindado contra los colapsos. Aquí es donde los titanes de la industria suben de nivel. Un bot de momentum en un solo gráfico es poderoso, pero la verdadera cúspide del trading cuantitativo en plataformas como MetaTrader es el momentum de rotación multiactivo. En lugar de sentarse a rezar para que el eurodólar o el oro tengan tendencia hoy, la élite despliega esta misma arquitectura matemática de forma simultánea sobre 20 o 30 mercados diferentes a la vez. El algoritmo escanea la parrilla entera en tiempo real. Ignora sin piedad el 90% de los activos que estén en rangos laterales tóxicos y concentra el capital de forma agresiva únicamente en los 2 o 3 activos que están explotando en ese milisegundo exacto. Si el volumen en las divisas se apaga, el sistema corta la exposición y rota la liquidez instantáneamente hacia los índices o hacia las criptomonedas que estén despertando. Ya no apuestas por la dirección de un solo activo. Ahora auditas y extraes la inercia global del dinero, sin importar en qué rincón del mercado se esté moviendo. Y así es exactamente como estructuras, calculas y escalas una tesis profesional de momentum que no solo es rentable, sino que es matemáticamente inmune al estrés macroeconómico. Como lo prometido es deuda, en el primer enlace de la descripción te he dejado ya el acceso 100% gratuito a este indicador de momentum disruptivo para MetaTrader 5. No es un simple oscilador como ya has visto, tiene la cuantificación de fuerza histórica para filtrar el ruido, el filtro de doble validación absoluta, la memoria direccional estricta, la inmunidad al falso agotamiento y sobre todo el motor de lotaje predictivo por ATR integrado en tu pantalla. Ve y descárgalo ahora mismo. Pero escucha bien, porque tener la matemática correcta y el algoritmo de momentum perfecto no sirve absolutamente de nada si lo enciendes en un mercado que, por su propia naturaleza estructural, está programado para lateralizar. Aplicar un momentum en un régimen de reversión a la media desangrará tu cuenta lentamente. Para evitar esto, la élite cuantitativa utiliza un filtro maestro antes de mirar cualquier otro indicador. Es el exponente de Hurst.
Una fórmula matemática que diagnostica si un activo tiene memoria direccional o si es simplemente un camino aleatorio, en cuyo caso no deberías ejecutar nunca este bot ni este indicador. Si quieres saber cómo usar este exponente como el interruptor general de todos tus bots y llevarlo al siguiente nivel, haz clic en este vídeo de aquí donde te explico cómo aplicarlo paso a paso. Blinda tu operativa entendiendo la fractalidad del mercado. Nos vemos dentro.